Jerónimo Pimentel no es solamente un editor acucioso, diligente, que se ha granjeado el reconocimiento por su labor editorial, es también un escritor que ha ido construyendo una obra literaria importante, desde sus primeros poemarios como Marineros y boxeadores, Frágiles trofeos, La muerte de un burgués, hasta los libros que podemos insertar dentro del género narrativo, como Estrella solitaria o La ciudad más triste, aunque este último con evidente impronta poética. En el año 2013 apareció en España, bajo el sello Ediciones Liliputienses, su libro Al norte de los ríos del futuro. Un libro que podemos considerar el más arriesgado, el más ambicioso, pero también quizás el más logrado de su proyecto literario. Un libro que recibió el reconocimiento tanto de la crítica como de los lectores. Al año siguiente apareció en el Perú una edición local bajo el sello del Álbum del Universo Bacterial. Y la respuesta del público fue inmediata. Este año acaba de aparecer una nueva edición del libro, también bajo el Álbum del Universo Bacterial. Estas impecables ediciones que nos tienen acostumbrados el talento de Arturo Higa. Justamente sobre este libro conversé con Jerónimo hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Hola Jerónimo, gracias por tu tiempo y por conversar sobre Al norte de los ríos del futuro, tu poemario que ha sido reeditado por el Álbum del Universo Bacterial, esta impecable edición por esta estupenda editorial de Arturo Higa, ¿no? Quería Muchas empezar gracias. un poco la conversación por lo que yo me arriesgo a llamar una libertad de registro en el libro, ¿no? Y me hacía pensar un poco en el hecho de que digamos, además de los libros de poesía que eh, has escrito dos textos narrativos, La ciudad más triste o Estrella solitaria. Eh, Incluso en La ciudad más triste yo le encuentro un aliento poético, lírico, en varios momentos, en varios tramos de esa novela. Pero siento al mismo tiempo que es en la poesía donde tú te has ido, digamos, explorando esa libertad que te digo de registro. Y creo que este libro es donde me parece a mí, ya tú me corregirás, donde te explayas más en ese sentido. Sí, gracias Carlos por tu apreciación, yo la comparto. Eh, yo a partir de un momento, yo creo que fue después de publicar Frágiles Trofeos, que me parece que es un libro de acabado formal, digamos. Es un libro que a mí me gusta mucho, es un libro de acabado formal. Eh, yo me despeiné un poco, digamos, y empecé a buscar eh, en todos, en todas las textualidades, digamos, en todos los géneros o formatos en los que yo me he ocupado, empecé a buscar algo más, otra cosa, tal vez una frontera, ¿no? Cuando un género deja de serlo y empieza a ser otro, qué es lo que hace que una novela sea una novela y no un poemario, ¿por qué yo tendría que restringir, digamos, mi fuerza creativa o mi necesidad expresiva para encajar en lo que se espera de un poemario o en lo que se espera de una novela o de un ensayo, ¿no? Eh, yo, como tú, sabes, Carlos, a mí me gusta, yo soy una persona que tiene gustos muy diversos, a mí me gusta mucho el fútbol, buena parte de mi carrera profesional le he pasado comentando partidos de fútbol, eh, soy también un editor, que básicamente es un lector profesional, digamos, ¿no? Me gusta mucho la ciencia ficción, me gusta mucho la narrativa, me gusta el ensayo, me gusta la poesía. Entonces, en un momento yo trataba de pensar, ¿por qué restringirme, no? O sea, ¿por qué muchas veces los escritores hacemos ese gesto de adecuación, ¿no? Yo creo que en el norte de los ríos del futuro lo que hay es una suerte de, ya ni siquiera un combate contra los géneros, sino su ausencia, ¿no? Yo creo que uno puede leer, o sea, el libro y puede encontrar un arco narrativo incluso, leve, probablemente tenue, pero creo que hay un arco narrativo. Yo creo que puedes encontrar piezas que son cuentos, otras que parecieran ser una suerte de ensayos, y por supuesto verso. Y me parece que todas esas
textualidades son poesía, ¿no? O al menos así lo hemos pensado. Ahora, podrían haber sido novela también, ¿no? Si tú me dijeses que Al norte de los ríos del futuro es una novela de ciencia ficción experimental, yo creo que sería una etiqueta que también le cabría. Y si tú me dijeses, a mí me gusta mucho, perdón que haga esta acotación, me gusta mucho una idea del gran escritor mexicano Salvador Elizondo, ¿no? Que él decía que había inventado un género que era el proyecto. A mí me encanta esa idea, me encanta que el proyecto sea un género, y tal vez si recuperamos la idea de Elizondo, esto puede ser un proyecto, ¿no? Tal vez un proyecto fallido, Carlos, pero ciertamente un proyecto, ¿no? Ujú. Ahora, sin embargo, a mí me da curiosidad, digamos, ahora hablas pues de, digamos eh, que evitas las etiquetas, que esta podría ser un poemario, se podría leer también como una novela, en fin, esta libertad de no tener límites, digamos, entre los géneros, ¿no? Pensaba también en algunos escritores que a pesar de que, digamos, exploran diversos registros, eh, sienten como una especie de núcleo o centro, digamos, ¿no? Alguna vez lo conversé con Inostroza, eh, y él me hablaba que él básicamente era un poeta que se movía por todos los alrededores, digamos. Eh, y yo siento que de alguna manera, a pesar de esa, digamos, eso que tú mencionas, tu centro es la poesía, o quizás me equivoco. Sí, yo creo que sí, creo que no te equivocas, pero creo que o sea, creo que el éxito de la respuesta depende de cuál sea la idea que tengas de la poesía, ¿no? Ujú. Yo tengo una idea de la poesía eh, en la que es una plataforma mediante la cual intervenimos el lenguaje para intervenir la realidad, ¿no? Yo creo que si la entendemos de esa manera, eh, si buscamos en las contracturas gramaticales, si buscamos en cierta fricción semántica, si buscamos en los claroscuros de las palabras, probablemente tengas razón, si es que la poesía es eso, ¿no? Eh, lo que a mí me pasa, y sin dar la contra, porque me parece que yo también siento que mi centro es poético, básicamente, pero me gustaría pensar que ese centro poético es una poesía prenarrativa, digamos, ¿no? Una poesía antes del Quijote, digamos, ¿no? Una poesía, por supuesto no me estoy comparando, ¿no? Sino te digo tal vez cuáles son las fuentes de inspiración, aunque puedan parecer remotas, ¿no? Pero una poesía en la que poesía y ciencia van unidas, como en la naturaleza de las cosas de Lucrecio, ¿no? Una poesía que pueda ser también muy soez y pícara como Catulo, ¿no? O una poesía que no necesariamente esté buscando, digamos, en el clasicismo y en la perfección formal su manera de ser o su sentido de ser, ¿no? Una poesía que tienda a la música, ¿no? Una poesía que sea una con la música. Eso es un poco lo que a mí me moviliza y de alguna manera me mueve a escribir, ¿no? Por supuesto, el éxito de ese ejercicio es una cosa que, digamos, es un poco más difícil de valorar para mí, ¿no? Pero al menos te puedo confesar mis intenciones y mis intentos. Bueno, tú mencionabas justamente tus aficiones diversas, como el fútbol, por ejemplo, o la ciencia ficción, que está muy relacionada con este libro. Y también, si uno revisaba tus libros, también podíamos notar pues esta variedad de, de aficiones, digamos, desde Frágiles Trofeos, o, perdón, Marineros y Boxeadores, o La Ciudad Más Triste y eh, tu gusto por Melville, ¿no? O Claro. Estrella Solitaria y la música y Nacho Vegas. Eh, y recordaba justamente algo que tú me dijiste en alguna entrevista, citando Ujú. a Tesla, ¿no? Este científico. Él decía pues que un hombre era la suma de sus Ah, de sus obsesiones. obsesiones, claro, Y creo claro, que claro. resume muy bien justamente esta variedad temática en tus libros.
Sí, sí, mira, es una frase de Tesla que tal vez es una cosa increíble lo de Tesla, ¿no? Ha tenido un proceso de reivindicación bien interesante, y al contrario, ¿no? Emerson de alguna manera ha ido a la baja. Es una cosa curiosa, cómo el tiempo va modificando el prestigio y la valoración de las personas, ¿no? Y si bien a Tesla de alguna manera le debemos un poco el siglo XX y buena parte del XXI, ¿no? Ahora, yo siempre he pensado que lo que podría tal vez nuestros padres, ¿no? Usaban de una manera despectiva la palabra diletante para una persona que se dedicaba a varias cosas distintas o variaba, digamos, de afición con el tiempo, de gustos, se iba acomodando, y lo veían tal vez como una cosa, no sé, despectiva, digamos, ¿no? Pero yo he entendido siempre que la diversidad y es como ¿cómo decirlo? Lo he visto siempre como algo muy lógico, ¿no? O sea, no he visto que las aficiones o las pasiones sean excluyentes, ¿no? Eh, y de alguna manera siempre he tratado de encontrar qué hay de una en otra, ¿no? Eh, el boxeo, como tú sabes, una, tiene además una linda predisposición para el formato cinematográfico, ¿no? Pero tiene una relación con la literatura muy fuerte, ¿no? Que uno puede leer ensayos como el de Liebling o el de Joyce Carol Oates o Norman Mailer o tanta gente que ha dedicado su sensibilidad a ello, ¿no? Porque entiende que en el intercambio de golpes eh, hay algo, digamos, que se nos revela, que no se nos revela fuera del cuadrilátero, ¿no? David Foster Wallace lo encontró en el tenis, ¿no? Jules Michelet, el gran ensayista francés, eh, le dedicó un ensayo completo al insecto, ¿no? A los insectos, ¿no? Bajo la premisa de qué parte de la vida estaba revelada, digamos, eh, en lo que parece una de las formas más minúsculas de vida orgánica que hay en el planeta, ¿no? Y cuando uno lee, no sé, Stephen Hawking o a Richard Dawkins, no puede no preguntarse, y son preguntas que se han hecho ellos mismos, ¿no? ¿En qué consiste una belleza cósmica, ¿no? Eh, eh, ¿Qué parte de la danza o el baile de estrellas está hecho ahí para ser contemplado y por quién, ¿no? Eh, los matemáticos encuentran belleza en las ecuaciones. Entonces, cuando uno lo empieza a ver los campos de afición de una manera un poco menos dogmático, menos purista, y empieza a encontrar algunas intersecciones entre las cosas, empieza a encontrar algunos puntos de encuentro entre materias que probablemente, o que en una mirada un poco más ligera, no estaban encontradas, ¿no? Y eso, y encontrar esos puntos de encuentro, hallar esas conexiones, a mí me genera un placer particular. Eh, yo soy básicamente un generalista, Carlos. Soy un generalista que tiene su atención, digamos, compartimentada en distintas pasiones o aficiones o atenciones, llámalo como quieras, eh, y que vive un poco obsesionado en encontrar los puentes entre ellas, ¿no? Eso es una manera, bueno, Tesla lo dijo ciertamente de una manera más sencilla, ¿no? El hombre le asume sus obsesiones, pero sí, eso es un poco la manera en la que yo vivo esa frase, ¿no? Ujú. Ahora, a mí siempre me da mucha curiosidad los procesos creativos. ¿Cómo fue el trabajo de este libro en la escritura, quiero decir? ¿Cómo te enfocaste en él? Lo trabajé de la manera en la que trabajo todos mis poemarios, que es buscar siempre una beta o sí, si fuera una mina, diríamos una beta, un yacimiento, en el que yo encuentro un lenguaje que me permite referir o convocar a determinadas sensibilidades y determinados mundos, ¿no? Eh, a veces es la apropiación de un lenguaje, ¿no? Puede ser un lenguaje pugilístico, entomológico, sociológico, musical, marino o científico, eh,
pero a partir de la apropiación de ese lenguaje, y se me confiere, digamos, o así me gusta verlo, la capacidad de construir un mundo, ¿no? Y luego lo que ocurre es muy parecido a un periodo un poco, ¿cómo te digo?, frenético, ¿no? Yo soy un creador racimado, ¿no? Yo durante un periodos, durante racimos, durante algunos momentos, eh, escribo mucho, ¿no? Escribo mucho y escribo y trato, digamos, de no tener mucho control en eso que sale. eh, y luego lo que hago es mi trabajo de editor, básicamente, ¿no? Hago una antología más o menos orgánica de aquello que me parece que en una estructura o con cierta arquitectura va construyendo el sentido que yo busco, ¿no? Entonces, de alguna manera me autoantologo, digamos, ¿no? Al norte de los ríos del futuro, que son, no sé si son 24 o 25 piezas, en realidad empezaron siendo, no sé, 300 probablemente, ¿no? Eh, el trabajo, el trabajo, no recuerdo quién decía, que uno siempre es dos escritores, ¿no? El que escribe y el que corrige, ¿no? El bueno tiene que ser el segundo, ¿no? Claro. Entonces, no sé si es mi caso, pero es una manera, es un método que yo utilizo para hacer los libros. ¿Sí? Ujú. So- Ahora, luego de esa primera versión, digamos, en la que tú dejas que fluya todo, antes de pasar a ese otro escritor que es el que corrige, como dices, eh, dejas pasar un tiempo, porque ahora que mencionabas eso, recordé alguna conversación con tu padre, y Uy, él me decía, pues, que él eh, dejaba a los libros ahí reposando y podían pasar meses y meses, incluso años, me decía, sí, y no, luego los... mi padre los deja, mira, Jardín de Uñas está próximo a cumplir 27 años, desde que lo escribió en 1992 y todavía no lo publica, ¿no? Me parece que es un exagerado mi padre, ¿no? No creo que podamos exigirle eso a todos, pero yo entiendo y respeto su proceso creativo y de verdad me genera mucha admiración que él sea tan metódico, ¿no? Lo que él trata es, trata que la prueba del tiempo vaya por delante de la publicación del libro, ¿no? Algo que yo lo encuentro bastante loable, para serte franco. Yo no llego a tanto, yo me tomo sí unos años, ¿no? No recuerdo haber publicado más de... O sea, nunca he publicado nada de lo que he escrito de manera inmediata, ¿no? Siempre me he tomado por lo menos 2 años de descanso para volver a esos textos, corregirlos y darles un sentido, ¿no? Ujú. Un poco para terminar, eh, ¿qué significa para un autor, digamos, la reedición de un libro? Porque es de alguna manera como reencontrarte con él, aparte en una edición tan bonita como las que nos tiene acostumbrados Arturo Higa, ¿no? Sí, mira, yo estoy muy contento. Este libro ha llegado a su tercera edición, lo que a mí me hace muy feliz. La primera la publicó Editorial Liliputienses en España, en la región de Cáceres. Eh, la segunda fue la que publicó Arturo Higa en Lima hace 6 años y ahora llega a esta nueva edición. Y es un libro que me ha dado muchas satisfacciones eh, por muchas razones, ¿no? La primera es porque me parece que es un libro que logra encontrar a sus lectores, ¿no? A veces, Carlos, los libros no encuentran a sus lectores o se demoran mucho en encontrarlos, ¿no? Y a veces eso a uno le generan dudas o no tantas alegrías, digamos, ¿no? Una de las cosas que yo más le agradezco a este libro es que ha encontrado rápido a sus lectores y, y ha tenido una vida bastante activa, digamos, para hacer un poemario en estos tiempos, ¿no? Otra cosa que a mí me genera mucha satisfacción es que me parece que Arturo Higa, con su increíble capacidad para producir editorialmente poemarios, y bueno, en realidad no solo poemarios, porque él edita de todo,
Me parece que él encontró en este libro digamos, unas claves de lectura que están expresadas en el lenguaje gráfico y editorial, que son realmente notables y que tienen un valor en sí mismo, ¿no? Él te va a decir que no si le preguntas, porque él entiende el trabajo del diseño como una labor derivativa y que siempre está en función, digamos, del contenido, ¿no? Yo creo que el éxito de Arturo como diseñador trata en no separar las cosas, ¿no? Pero yo no puedo dejar de decir que la edición del álbum del universo bacterial es notable. A mí lo encuentro notable y me parece justo que Arturo tenga un reconocimiento por ello. Eh, y lo último que también me genera mucha alegría es que me parece que este es un poemario que está siendo apreciado por gente, por lectores que ya no son mis contemporáneos, ¿no? Sino por lectores de menor edad, tal vez le encuentran otras claves, le encuentran otras pistas, y eso también es una gran satisfacción. A mí me genera una satisfacción bien especial ver que haya poetas jóvenes que lo aprecian y que les ha dicho algo, como los dos presentadores del libro, justamente, Valeria Román y Santiago Vera, ¿no? Eso es una alegría, es una alegría. Significa, Carlos, que estamos un poco viejos también.